Bueno, en principio, entonces se plantea, estos números del INDEC plantean una situación concreta en relación al proceso que viene teniendo la inflación en estos últimos meses, en este último medio año, un poquito más. Sí, efectivamente, como vos señalabas, bueno, el dato de agosto es importante, sobre todo porque, por un lado, contradice un poco la hipótesis del gobierno de que la inflación iba a continuar desacelerándose y mismo las expectativas que había en el informe que hace el Banco Central, expectativas de todos los consultoras y economistas, digamos, que producen estadísticas, planteaban que probablemente la inflación fuera menor al 4% este mes y lo que estamos viendo es en realidad no ya una baja, sino una suerte de estancamiento de la inflación en torno a algo más del 4% en los últimos 4 meses. Recordemos que en mayo también fue 4,2%, en junio fue 4,6%, julio fue 4% y ahora 4,2%. Entonces, ahí hay un problema que un poco el gobierno no se hace cargo o no quiere explicitar, y es que la política antiinflacionaria está llegando tal cual está planteada ahora, está llegando a sus límites. La política antiinflacionaria se apoya en dos o tres elementos. El primero, y muy importante, es el recorte en el gasto público, ¿no? La reducción del déficit fiscal, la cesación de la emisión monetaria, pero sobre todo en el recorte en el gasto, dentro de los cuales está el gasto en jubilaciones, que vos señalabas hoy, es uno de los rubros más importantes que más ha caído. Luego está, digamos, la política del dólar, de controlar el dólar, de una devaluación del dólar oficial alrededor del 2%, que según el gobierno eso serviría para sacar la inflación, hacer que la inflación converja a al menos 2%, y eso no está pasando. Y digamos, fundamentalmente esto, bueno, y algunos elementos más, como pueden ser que el gobierno ha venido postergando aumentos de precios de ajuste en servicios públicos, ¿no? Eliminando, retrasando la eliminación de subsidios. Y el elemento fundante de todo esto es la profunda recesión que está atravesando la economía argentina. Si bien algunos indicadores del mes de julio muestran que hubo una incipiente recuperación de la actividad económica en algunos rubros, la caída interanual de la actividad económica es brutal, está en torno al 15-20% en rubros importantes como construcción o industria manufacturera, y todos estos componentes deberían, en la mirada del gobierno, deberían hacer caer la inflación brutalmente y llevarla a cerca de 0%, digamos. Y no está ocurriendo. Y empieza que ahí hay un problema en la estrategia oficial y habrá que ver qué es lo que decide hacer, si es que el del gobierno decide cambiar la estrategia, incorporar otros elementos, porque también el problema que uno empieza a observar y que otros analistas observan también es que el gobierno anuncia cosas que ya no se están produciendo. Digo, esta caída en la inflación como un piano, esta idea de que si el dólar si ellos controlan el tipo de cambio oficial y los paralelos, la inflación se va a acercar a cero. Todas estas cosas que el gobierno dice que deberían estar funcionando, no estarían funcionando y genera cierta intranquilidad y bueno, y en parte esa intranquilidad se empieza levemente a observar en en el mercado financiero, porque progresivamente, ya en los últimos 4 o 5 días y en el mes de agosto también, el Banco Central le cuesta mucho acumular reservas, le cuesta mucho seguir comprando dólares y todo esto, digamos, es un combo que si el gobierno no encuentra una salida puede generar problemas más graves de acá a fin de año. De hecho, también otro aspecto muy importante que no se está cumpliendo en los tiempos, al menos en los que el gobierno los tenía pensados y vinculado al dólar, es el tema del cepo, ¿no? Bueno, efectivamente, un elemento que justamente que la inflación no esté cayendo como el gobierno pensaba, está haciendo que la salida del cepo, la salida de los controles de cambio, digamos, ¿no? De una cantidad de controles que todavía existen en Argentina para acceder a moneda extranjera, no se puedan licuar, no se puedan desarmar. Y esto de nuevo genera para el gobierno un problema, porque por un lado, digamos, el cepo en sí, digamos, puede evitar que la economía argentina tenga inestabilidad, como lo vimos hace unas semanas que hubo una fuerte inestabilidad a nivel mundial y en Argentina no tanta. Pero a la vez, la existencia del control de cambios hace que muchas de las inversiones que el gobierno cree que le van a permitir, digamos, llevar a la Argentina a una nueva etapa de crecimiento económico, muchas de esas inversiones puedan no realizarse porque las empresas no tienen certeza de poder retirar los fondos que pusieron en el país en este contexto, con estas restricciones. Entonces, ahí hay algunas contradicciones que el gobierno, de nuevo, si no desarma el cepo, difícilmente pueda resolver.
Sí, digamos, por ese lado me parece que es un tema central. Bueno, veremos entonces cómo sigue esto, pero en principio hay un desfasaje entre los objetivos en tiempo y forma que tenía el gobierno con cómo se van dando en la realidad y obviamente todas las consecuencias que también genera el aumento de precios y bueno, esto de la caída de la actividad económica en algunos rubros claves, así que veremos cómo sigue, ¿no, Mariano? Sí, hay dos puntos también que podría agregar, digamos. Por un lado, tengamos en cuenta, como decía, parte de la estrategia del gobierno es que la inflación caiga sobre la base de la, digamos, la desaceleración económica, ¿no? La Sí, caída de la actividad económica. Ahora, el problema está que si la economía no empieza a crecer, no empieza a generar empleo, no empiezan a mejorar los ingresos de la población, el año que viene para el gobierno va a ser muy difícil remarla para llegar a una elección y tener un buen resultado electoral. Y el problema está en que si en estas condiciones, con esta caída en la actividad económica, la inflación no baja, imagínate lo que puede pasar si la economía empieza a crecer, aunque sea un poco. Va a haber bastante presión sobre los precios, va a haber bastante presión sobre el tipo de cambio, puede aumentar la presión sobre el dólar y esto puede retroalimentar la inflación. Ese es un punto clave que, de nuevo, la estrategia del gobierno no está encontrándole la vuelta y le va a traer problemas seguramente en un futuro no muy lejano. Y otro elemento, y un último elemento para sí, marcar, es que también con el dato de inflación salieron los datos del valor de la canasta básica alimentaria claro. y la canasta básica total. Y un dato importante es que la canasta básica total, es decir, la que mide la línea de pobreza, aumentó más que la inflación. Es decir, hay una presión por encima de eso. Y esto indica, con estos datos, que vamos a seguir viendo niveles de pobreza y de indigencia en el conjunto de la población muy elevados. Y ahí hay de nuevo otro problema, un problema más de orden social político que el gobierno tampoco está encontrándole la vuelta. Si los precios de los productos básicos siguen subiendo a esa velocidad, con los niveles de ingresos creciendo poco o nada en estos meses, esto se transforma en un problema en el conjunto de los hogares y la inestabilidad política, las demandas de la sociedad pueden empezar a transformarse en más importantes. Es un dato que las distintas encuestas que uno puede ver y analizar están marcando que hay un leve y progresivo deterioro del apoyo al gobierno. Todavía muy poco y no tan marcado, pero si la cosa no empieza a mejorar rápidamente, es posible que esto se empiece a complicar más.